Buenas, aquí estamos en este panel sobre educación, un tema que nos apasiona, que además es muy importante y en este contexto que está viviendo la República Dominicana, donde nos sentimos amenazados porque el gobierno actual ha querido reducir la inversión en educación. Hoy estoy sumamente feliz, acompañada pues de nuestro compañero titular de la Secretaría de Educación del PLD, Andrés de las Mercedes. También nos acompaña Félix Lajara, que sabe mucho de educación docente también, y la maestra Aura Heredia, maestra y también ADPista, una persona que tiene mucha experiencia, y también de este lado nuestra querida Sobeida Sánchez, también docente y que tiene muchísima experiencia en todo lo que es la parte de educación, sobre todo educación preuniversitaria, que es hoy nuestra mayor amenaza. Para nosotros el PLD es un gran problema, que todo lo que se ha hecho por la educación, después que se firmara un pacto, que lo firmó el mismo presidente que hoy lleva las riendas de este país, lleva las riendas, vamos a ver hacia dónde vamos, firmó el pacto también con muchísimos actores de la sociedad civil, universidades, entre otros, pues hoy quieran de manera relajada estar justificando cómo se puede, que se debe de reducir el 4%, porque no lo han podido ejecutar, por una serie de tonterías que, bueno, luego se echan para atrás, pero nosotros estamos vigilantes, porque esto no es cuestión de que ahora vengan a la sociedad a decir cómo ellos pueden gastar esos 4.000 millones. Eso es una barbaridad también, estar diciendo eso, que la gente presente proyectos. Eso significa que ellos no tenían un plan, ni siquiera un plan de gobierno que se debió haber hecho cuando empezaron la campaña antes de la pandemia del COVID. Y hoy quiero pues pasarle la palabra a don Andrés de la Mercedes para que nos hable de esa inversión del 4%, cómo se estuvo realizando y en las cosas más importantes que se debería de enfocar. Sí, muy bien. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Lajara. Buenas tardes a todos ustedes, Oida, Aura y a los televidentes. Bueno, realmente el 4% de una conquista del pueblo dominicano. Fue una decisión del Congreso Nacional en 1997 con la aprobación de la ley 6697 General de Educación, que se destinara el 4% del Producto Interno Bruto a la educación o el 16% del presupuesto, cual de los dos fuera mayor. Esto, sin embargo, pasaron 15 años sin que no se pudiera aplicar este porcentaje del presupuesto a la educación, y la lucha del pueblo dominicano pues dio lugar a que los candidatos para las elecciones del 2012 suscribieran que iban a cumplir con la aplicación del 4%. Felizmente Danilo Medina fue electo presidente de la República y ya en el presupuesto del 2013 se consignó el 4% para la educación. Ahora bien, ¿sobre qué base se aplicaba ese presupuesto? Sobre la base de un plan de gobierno a 4 años y también sobre la base del plan operativo anual del Ministerio de Educación en este caso. Ahora bien, eso era seguido rigurosamente por el presidente de la República y los funcionarios del área educativa. Al menos en 2 ocasiones al año se pasaba revista a la aplicación del presupuesto y en particular al cumplimiento de los planes que se habían trazado a 4 años. Andrés, entonces estamos hablando de un 4% para la educación que, bueno, el pueblo lo reconoce, lógicamente que fue una conquista colectiva, también inclusive los propios partidos políticos tuvimos que doblarnos frente al pueblo. Creo que es correcto, es positivo. Pero mucha gente dice y entiende de que el 4% para la educación, eso no sirve ni que ha tenido ningún efecto. Empezando por el ministro actual. Ningún efecto en la educación dominicana. Comenzando con el ministro actual, como dice muy bien Claudia. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, los resultados están ahí. 20.000 aulas se construyeron. Se dejaron 10.000 en construcción. Desayuno, merienda y almuerzo a los estudiantes del sector público. La jornada escolar extendida que no existía en el país. Incremento del presupuesto a las instituciones educativas que tienen que ver con la capacitación
y formación de los docentes, el IFODOSU y también el INAFOCAN. En definitiva, todo un programa que tiene resultados tangibles. Eso es en la parte física, Sobeida, Aura, y en la parte entonces intangible de la educación, que decimos, se construyeron 20.000 aulas, pero entonces la educación no sirve. En la parte no tangible de la educación, ¿qué se hizo desde el PLD para que nuestros amables amigos virtuales de YouTube pues también se puedan documentar un poco? Bueno, la República Dominicana ha tenido siempre una deuda social en materia educativa. Y nosotros tuvimos la dicha de tener un presidente que creyó en la educación y creyó en invertir lo que mandaba la ley en el renglón de educación. Como han dicho ustedes, una conquista de toda la sociedad. Yo recuerdo como dirigente del sindicato que salimos a la calle y recogimos 1 millón de firmas para tú siendo PLDista. Sensibilizar a la población. Y en un gobierno del PLD, sensibilizar a la población de lo pertinente que era que se invierta esta suma de dinero tan importante para la educación. ¿Qué sucede? Este 4% ha debido resolver paulatinamente los problemas que se han acumulado en educación. Danilo Medina resolvió el tema de la cobertura. Ya el problema de que un niño no encontraba dónde estar, dónde inscribirse, fue resuelto con la aplicación de este presupuesto. Resolvimos un tema de alimentación escolar. Eso ayuda al desempeño, al desarrollo de las habilidades, porque cuando hay nutrición, y en buen dominicano decimos, el mal comido no piensa. Entonces, sí, exacto. Danilo resolvió el tema de los libros de textos, resolvió el tema de la formación docente. Cuando el presidente Medina designa este presupuesto para educación, ya a pocos años nosotros teníamos el 100% de los docentes que estaban titulados a través de los programas del INAFOCAN. El profesor entraba al sistema educativo sin un título, bachiller en servicio, técnico en educación, y con los gobiernos del PLD todos llegaron a profesionalizarse. Y déjame decirte, Félix, y don Andrés, Claudia y Sobeida, lo que el gobierno de Danilo Medina le ha dejado a esta gestión fueron problemas resueltos. ¿Qué problema queda pendiente de la educación? El tema de la calidad, que eso es, tú me preguntas sobre lo consustancial de la inversión del 4%. Hay que invertir en la calidad de la educación. Es un tema del que no se está hablando. A mí me la gustaría, inversión en la calidad. A mí me gustaría que Sobeida, por ejemplo, también nos aportara cómo cambió la calidad, o sea, la calidad de vida del estudiante y toda la experiencia que viviste con el tema de esta aplicación del 4% que dice Aura. Excelente, compañeros. Miren, el Ministerio de Educación recibió una inyección fuerte con lo que fue esa inversión del 4%, la implementación del 4% para la educación, porque es una inversión que supimos implementar en el momento pertinente y adecuado. Muy bien, como decía la compañera Aura, es una deuda, el país tenía una deuda demasiado extensa. Y recuerdo muy bien que cuando iniciamos ese proceso, cómo se dinamizó todo lo que era la escuela, cómo vivimos esos procesos, cómo los gestores que tuvimos en esos distritos educativos que nos tocó formular toda una serie de acciones necesarias y pertinentes para poder desarrollar y implementar ese 4% en el marco de los recursos que nos llegaban en los distritos y para las escuelas. Esa revolución, muy bien como la llamamos, la revolución educativa, esa fue la mejor obra de amor y humanidad que pudo hacer nuestro presidente Danilo Medina, y lo hizo con muchísima responsabilidad, pero Danilo tenía una serie de personas en los puestos de los distritos, de las regionales, de los docentes, los gestores que estaban con él, y en la gestión del Ministerio de Educación, personas que se planificaron, porque nosotros estamos viendo hoy día cómo se ha marcado la improvisación. Esa misma situación de no saber en qué invertir el presupuesto que tiene educación es una falta de planificación. ¿Por qué? ¿Por qué es una falta de planificación? Porque ellos no están viendo educación como una inversión y la sociedad también tiene que verla así. Educación es ese presupuesto de 4%, es una inversión que tiene que darse a largo plazo. Ahora, hay segmentos que se van rompiendo.
Y cuando tú rompes un segmento, para tú unificarlo, te cuesta. Y entonces ese desarrollo se va postergando. La gestión del PLD dejó instaurada una serie de acciones que iban bien encaminadas a ese desarrollo, en esa búsqueda de la calidad que tanto nosotros hemos deseado. Y cuando tú hablas de calidad, tú me lo puedes definir como tú quieras, pero la calidad es pertinencia, eficacia y hacer bien lo que tienes que hacer. Y hasta este momento, la gestión del Ministerio de Educación no ha hecho bien las cosas para que nuestro país pueda avanzar en el ámbito del desarrollo que el PLD ha estado llevando y que nosotros lo logramos. Lo logramos y están ahí. Están ahí, mayor capacitación para los docentes, que don Andrés sabe muy bien de qué estamos hablando, porque estuvo en el INAFOCAN. Claudia Rita sabe muy bien cómo se desarrolló la tecnología, cómo la trabajamos, que es un marco bien explícito y que necesitamos y que ha demandado la sociedad. Señores, escúchame, a propósito del comentario que tú haces, me dio como un poquito de risa y tristeza al mismo tiempo. Y aunque el rol de Claudia y mío en este caso eso es de moderadores, pero también tenemos la condición docente y hemos estado también en el ministerio y otros ámbitos educativos. Claudia, yo te voy a decir, aunque tú seas entrevistadora, yo te voy a hacer una pregunta. Tú que estuviste de cerca en el proceso de República Digital, que déjeme decirle que República Digital revolucionó o sembró la semilla para despegar la educación digital en la República Dominicana, pero eso hoy no existe, o perdón, ¿existe algo de República Digital hoy, Claudia? Bueno, tú sabes que los programas que dejó el PLD, lo que ha hecho el gobierno es cambiarle el nombre. Entonces, en el caso nuestro, recuérdate que antes de República Digital existió CompuMaestro. Y luego, antes de CompuMaestro, o sea, CompuMaestro fue mejorando, porque primero, bueno, siempre con el tema de la educación, siempre hay temas, pruebas, errores, uno va viendo cómo va mejorando cada vez. Y sí, ya por ejemplo, el último CompuMaestro tuvo un componente de capacitación muy importante y eso se le hizo entonces de manera más fuerte con el tema de República Digital. Y esa plataforma que se creó de educativa, pues fue la que nos sirvió y en eso también tuve que trabajar directamente con Andrés de la Mercedes como la base cuando vino el COVID. Cuando vino el COVID, esa plataforma que estaba ahí fue la que le sirvió a muchos docentes para poder seguir dando las clases desde la casa. Pero algo que te quería también decir antes que vayamos a una pausa, es que hay que recordar un poco qué era lo que se pedía cuando las personas fueron a la calle y muchos lo apoyamos con el tema del 4%. Se decía que no había cobertura para los estudiantes. Se decía que la calidad de vida de los docentes era mala porque un docente ganaba muy poco y además de que ganaba muy poco tenía que irse a una escuela por la mañana a dar una clase, luego a otra por la tarde que no le quedaba ni siquiera cerca a dar otra y muy probablemente a una por la noche. Entonces eso le quitaba al docente la oportunidad de planificar su clase mejor, de poderse formar o seguirse capacitando. También el asunto de las pocas horas de clase. O sea, todo eso entonces lo vamos a explicar cuando vengamos de la pausa, porque todo eso fue el paso a paso de lo que estamos hablando aquí, que se hizo con la construcción de más aulas, con mejorar la calidad de vida de los docentes, con mayor aumento salarial y como también la jornada escolar extendida ayudó también para las horas de clase y también para la calidad de los mismos docentes. O sea que nos vamos a una pausa y volvemos en breve. Ya vuelve. En la escuela de nuestro sector estarán abiertas las votaciones rumbo a la consulta del 16 de octubre. De vuelta. Regresamos, hablamos de educación. Lógicamente, antes de irnos a la pausa, Claudia tocó un punto muy, pero muy importante para lo que es la educación dominicana, principalmente cuando los actores, bueno, prácticamente hasta nuestro propio partido y la sociedad civil también pidieron un sinnúmero de reivindicaciones para el 4% para la educación, que nos gustaría enumerarlo. Pero entonces, yo quiero que ustedes me digan, Claudia, Andrés, Sobeida, Aura, si el PLD, si Danilo Medina, si los gobiernos del PLD cumplieron con esas reivindicaciones que se pidieron con el 4% y la sociedad civil. ¿Se cumplió, Andrés? ¿Se cumplió, Claudia? Bueno, yo entiendo que los pasos a pasos sí se fueron cumpliendo, pero la educación es un tren en marcha. Pero tú podrías enumerarle a esta comunidad virtual del PLD en línea. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, no dejen de suscribirse, señores.
¿Podríamos enumerarlo? Bueno, mira, cuando se habló en el tema de la marcha del 4% sobre la calidad docente, pues se le hicieron, si no me equivoco, fueron 3 aumentos salariales a los docentes. Cumplimos entonces, cumplimos con eso. Y cuando se empezó el tema de la jornada escolar extendida, que ahorita vamos a abundarla con las docentes que están aquí sobre lo que venía haciendo en la parte académica, pero en lo que es la calidad de vida del mismo docente, pues eso ayudó mucho porque ya el maestro, la maestra estaba en una sola escuela ganando un salario y no en cuatro como antes. Donde también comía, y no en 4 escuelas como antes. No en 4 escuelas de 8,000 pesos. Exacto, porque tenían que ir juntando a ver dónde que se iba a llegar al fin de mes. Claro. Claudia, un poco para aportar ahí, porque claro. También nosotros, una de las mayores demandas que la sociedad civil tenía era la formación docente. También. Y eso fue realmente una muy buena inversión que se hizo en esa formación docente. Creo que el quinto país de la región que más ha invertido en formación. Pero además de eso, lo importante son los resultados. Hubo una evaluación regional de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina que reveló que República Dominicana desde 2013 al 2019 avanzó en el nivel primario, tanto en el primer ciclo como en el segundo, en lectura, escritura y matemática. Seguíamos en los últimos lugares, pero solamente hubo 3 países que lograron avanzar en esos 6 años. Y República Dominicana fue uno de ellos. Y como decía Claudia, la educación es un tren en marcha. Y es paso a paso. Porque hay cambios que se quieren que sean bruscos. Pero no, los cambios de educación ocurren de manera paulatina. Ahora, íbamos en el camino. ¿Qué pasó? Bueno, esto se detuvo. Si el PLD hubiera seguido en el poder, de seguro ya que esas 10,000 aulas hubieran sido terminadas. Y antes del 4% para la educación, ¿existía la jornada extendida? No existía. Uno de los fuertes del presupuesto del 4% que logramos toda la sociedad fue incluso llevar a las escuelas a los niños al nivel preescolar de 5 años. Los niños de 5 años iban a la escuela privada, los que podían. Incluso estamos padeciendo hoy día que como este gobierno no ha seguido con lo de la universalización del preprimario, o sea, lograr que todas las escuelas, todos los niños de las comunidades entren al preprimario, lo estamos viendo como una falla de la aplicación de esa demanda de la sociedad. Y viene a chocar directamente con un anuncio que hace el ministro de que vamos ahora a inscribir a los niños de 3 y 4 años, lo vamos a incorporar al sistema formal, cuando no tenemos espacios, cuando no tenemos los docentes que necesitamos. Entonces, esos son de los fallos que viene dando esta gestión a esa gran demanda del 4% que logró la sociedad. Además de que nosotros logramos, sí, como dijo la profesora Sobeida, la actualización magisterial a ese momento, al momento de la aplicación. Logramos tener, Félix, una construcción de planteles escolares modernos, con laboratorios, con áreas de recreación, con agua potable. En comunidades que nunca se había soñado. Todo eso ha venido desmoronándose pero entonces en estos últimos años. Me surge la pregunta, porque muy bien ahora tú acabas de explicar de cómo el presidente de la República hizo un anuncio hace 2 o 3 semanas de que ahora los niños iban a entrar a los 3 años a la escuela. Todo de nuevo. ¿Verdad? Pero más sin embargo, los países nórdicos, que son líderes en educación, principalmente educación primaria en el mundo, están recibiendo a los niños, en el caso de Finlandia, por decirte, a los 7 años. Entonces, ¿cuál es el modelo que sirve? ¿Recibirlo a los 7 años para que los niños sean niños primero o inmiscuir o vincular a un niño desde temprana edad? ¿Cuál es el modelo real? Pero detrás de ese modelo de que el niño ingresa a los 7 años, ¿qué hay en esa estimulación temprana? ¿Qué hay en esa primera infancia? ¿Qué hay? Vamos a ver, ¿qué hay? Ese modelo tiene que ver con la familia. Por ejemplo, en Panamá, en los años 70, la familia se convirtió, la madre se convirtió en maestra, el padre se convirtió en maestro. ¿Para qué? Para lograr en el hogar lo que no podían tener en el sistema formal, estimulación del niño. El niño de 0 a 5 años desarrolla su cerebro ampliamente en esa edad. 1 millón de conexiones neuronales por minuto. Si a ti te estimularon bien en tu primera infancia, tú escribes bonito. Sí. Si no te estimularon bien, tú no escribes tan bonito. Tú desarrollas la inteligencia espacial, las diferentes inteligencias tú las desarrollas, y eso tiene que ver con la estimulación de la primera infancia. Pero no me pueden decir a mí que un anuncio meramente populista, reeleccionista, de llevar a los niños de 3 años y de 4 años a la escuela,
donde nosotros Pero- sabemos que concluimos Sobeida un año escolar con sobrepoblación estudiantil. Sí, claro, porque ni Y si siquiera... hay sobrepoblación, ¿dónde ponemos a un niño de 3 y 4 años? Pero hay un tema, por si ni siquiera se ha podido cumplir con la meta de poder tener los muchachos de 5 años en las escuelas. Hay muchos niños fuera de Así aula es, de 5 no se ha años. universalizado. Porque no se ha cumplido con la meta, no se ha hecho lo suficiente para que esos niños puedan ingresar al aula a la edad de 5 años. Pero yo pienso que el modelo en que pensó el Partido de la Liberación Dominicana fue un modelo integral. Un modelo integral en donde tenemos niños de 4 años a 9 meses en la escuela y así sucesivamente, cumpliendo los ciclos que ya estaban planteados. Y es uno de los logros porque el Partido de la Liberación Dominicana, la gestión del Ministerio de Educación, se trabajó con la planificación en función de la meta 2030. Sí. Que yo nunca he escuchado a un gestor del ministerio en Hablar de esta meta época hablar de... 2030. No, eso como que es muy... Pero no muy- respetan el pacto. el pacto Imagínate de tú la educación. Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay muchas Desarrollo. contradicciones, por ejemplo, entre lo que dice el ministro y lo que dicen sus funcionarios. Eso es típico en una gestión sin organización y sin planificación. El ministro de Educación en una intervención dijo que para este año escolar le preguntaron los comunicadores qué cantidad de profesores hacían falta para la matrícula de este año que inicia. Y él dijo que no hacían falta, porque acababa el ministro anterior de nombrar más de 20.000 maestros. Sin embargo, el viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos dijo que faltaban alrededor de 10.000. Que fue el mismo que trabajó en los concursos. Entonces yo me inclino por la declaración del viceministro. ¿Qué sucede con la jornada escolar extendida? Y aquí el profesor Andrés y Sobeida podrían arrojar más luz. Es que hace falta la planificación del currículo. Hace falta una figura que se creó cuando nació la jornada escolar extendida de los talleristas, que tú hablabas de esa educación lúdica que no se está dando en este momento. Yo conozco muchos profesionales de escuelas de arte, técnicos, que saben su área, conocen su área, música, deporte, pero ¿qué pasa? Hay una retranca en el Ministerio de Educación que deben ser licenciados en educación o licenciados en otra área con habilitación docente. Y eso es una retranca para que los niños puedan tener ese currículo y eso que nosotros queremos que aprendan en la escuela, fuera de lo formal, fuera de las Claro, asignaturas que es muy básicas, importante. que es muy importante para el desarrollo. Entonces, Realmente sí, Andrés. el gobierno del PLD pensó en todo en educación. Así es. Pensó en los niños, sobre todo desde los 45 días de nacido, en las zonas más vulnerables, podían ir a los INAI, a los CAIPI, A los CAIPI. de los INAIPI, establecer el INAIPI, que no existía en el país, Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia, tomando en cuenta que los niños de los hogares más pobres no podían ir a una estancia infantil. Esto era solamente para los privilegiados. Y los CAI Sin también embargo, para los infantes de los sectores más pobres podían ir ahí. Pero también pensó en los iletrados. Ese era un gran problema que teníamos en la República Dominicana. A la gente se le olvida Más que aquí de- había... Sí. Más de un millón. perdón, aquí se le olvida a la gente que en República Dominicana habían alrededor de un 8 a 10% de analfabetos. Pero nos toca, No, a más del nosotros, nos 10%. toca. Era más del Más del 10%. 10%, sí, sí, claro. Bueno, pues estoy hablando en el Te- caso del 2016, sí, sí. ¿verdad? Pero Teníamos más de un millón. Más de un millón de Ahora, niños. pero a nosotros nos Y toca entonces se llevó a resaltar cabo eso. un programa, claro que pero un sí. programa extraordinario. Es Que una ella aprende verdadera conmigo, obra de señores, amor, una realmente. obra Que de se amor. logró. Ahora, hay que ¿qué ser pasa? inhumano para dejar Danilo eso decía suelto. Así en es. una ocasión, lo importante no es lo que hicimos, sino para qué lo hicimos. Claro, Había todo una orientación, ¿cuál era? Quisqueya sin miseria. claro. Que la República Dominicana redujera los índices de pobreza. Exacto. Y se logró reducirlo extraordinariamente, como nunca antes. Sí. Ahora, ¿qué ha pasado? Y la pobreza extrema principalmente. Sí, claro. ¿Qué ha pasado? Que estamos retrocediendo. Hace rato, La República Andrés. Dominicana pasó de unos niveles de pobreza por debajo del 25% y ahora se ha incrementado de manera extraordinaria. Sí, Andrés, pero me gustaría como hacer una puntualización a propósito de tu comentario. Desde el Estado dominicano se promovió principalmente en el último cuatrenio ya de Danilo Medina lo que fue el sistema de metas presidenciales. Ese sistema de metas presidenciales, ¿verdad? Lógicamente obligaba a todas las instituciones del Estado a tener su planificación para una correcta ejecución, lo que hoy no está pasando. Entonces, voy a dejar en el aire, a propósito de que vamos a hacer ahora un pequeño corte para reajustar un poquito todo esto aquí dentro, este alboroto que se ha armado. En el Ministerio de Educación se está planificando
Se habla todavía de objetivos, se habla de competencia y se habla de logro por objetivo, como duramos 4, 8 años hablando de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, no sé si es una pausa porque estoy en YouTube, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Ya vuelve. Queremos un diálogo franco y abierto contigo. Hablemos del país que queremos. Hablemos de los grandes temas nacionales e internacionales. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. De vuelta. Bueno, como les decíamos, este tema se quedó caliente la Epa, cosa. Sí, se quedó caliente y este tema es apasionante. Sí. Y hablaba el compañero aquí, Félix Lajara, sobre lo importante que eran las metas presidenciales y lo que era la planificación de, sobre todo, de la ejecución presupuestaria, porque hay muchos tipos de planificación en la parte educativa. Está la planificación del año escolar, la planificación de clase y lo que es ya la parte de ejecutar. Y nos parece un bochorno grandísimo para los ciudadanos y ciudadanas que digan desde la vicepresidenta de la República que van a estar esperando que la sociedad civil le mande proyectos para ellos poder ejecutar. Oye, eso, o sea, que ellos no tienen idea, eso es lo que ellos están diciendo, ellos no tienen idea de qué es lo que ellos van a hacer con ¿Pero los ejecutarlo 4,000 y pico. desde dónde, Claudia? ¿Desde el ministerio o desde las escuelas? Yo no sé, porque aquí es que vamos a volver a No, hablar de porque, esta situación. sí, porque el problema es justamente Pero que como tú siendo gobierno le dices a la ciudadanía, miren, los Educación. 4,000 millones que se lo íbamos a poner en promoción y se lo íbamos a quitar, nosotros no sabemos cómo que lo vamos a usar. Como la gente está exigiendo el 4, díganos nosotros Sí. cómo es que lo vamos a gastar. Pero Claudia, yo le puedo decir, atención, hágame un close-up aquí. Pero eso es lo más fácil del mundo. A Pero nuestro no le pueden director, sorprender porque hágame un está hecho close-up más aquí a nuestro vacío de director, tiempo. Aristides Marte. Señora vicepresidenta, si usted no sabe en qué va a gastar esos 4,000 millones de pesos que quieren transferir o que quisieron transferir desde el Ministerio de Educación para quemarlo en publicidad, mándelo a los liceos, a las escuelas, a los distritos que se están cayendo a pedazos, que tienen 5, 6, 7 meses sin recibir los fondos descentralizados, que no llegan, y que una práctica que había desaparecido en los gobiernos del PLD, que era la famosa coleta para comprar hace mitolín en las escuelas, ha regresado porque no hay cuarto, no hay un peso en las escuelas. Manden a las escuelas ese dinero y ustedes verán que va a dar resultado. Bárbaro, Ay, Dios mío, está- No, porque hay que está decirlo fuerte. Bárbaro, es que está El fuerte, compañero porque hay que decírselo. es un tema que levanta pasiones, señores, porque ellos son los niños y las A niñas. la vez sería que decir. Lo que pasa, señores, lo Porque que fue ella que dio esa declaración. Esto es un Sí, gobierno, fuerte. esto es un gobierno que improvisa mucho y mucha gente quiere hablar en el medio, principalmente en los medios de comunicación, pero muchas veces sin conocimiento de lo más mínimo de causa. Antes de irlo entonces, Claudia, hablábamos, ¿qué pasó con la planificación, Sobeida? Si ya no se habla de metas, si ya no se habla de competencia, Andrés, si no se habla de objetivos, si no se habla de logros y de indicadores, desapareció. Ellos hicieron un plan estratégico. El tema, Sí, secreto. el tema no, es que no lo están siguiendo. Exacto. No lo están aplicando. No lo siguen. No lo están siguiendo. Y la muestra de ello es esos 4.250 millones de pesos que quieren transferir. Don Andrés, pero da muchísima pena que óyeme, al viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos le sobró dinero. Y los maestros necesitando capacitaciones, las escuelas de la jornada escolar extendida en el piso, en el Vamos, suelo. vamos, que no hay Sobeida, nada, espérate, Dios mío. porque esto es un corte muy importante, ¿verdad? Que a YouTube le gusta esta cosita como la tuya ahora. Explícame de nuevo, tú me estás diciendo a mí, le vas a decir al pueblo dominicano que nos está viendo a través de YouTube, de que el viceministerio encargado de formar a los docentes le sobró dinero porque no formaron a nadie. ¿Es así? Mira, lo que pasa es que hay una Ok. planificación que en el Ministerio de Educación donde se van planificando, valga la redundancia, la cantidad de recursos para las actividades. Y uno de los viceministerios que más recursos tiene es el Viceministerio de Asuntos Pedagógicos, porque cada dirección pedagógica planifica. Ahora bien, hay algo que se llama monitoreo y seguimiento. Cada departamento tiene que dar seguimiento para ver qué cosa yo ejecuté, qué cosa yo voy a reinvertir, dónde me quedo. Pero si no hay un seguimiento, no hay una planificación
tiene que sobrarle recursos y le sobró. De esos 4.000 y tantos millones de pesos que se van a devolver, hay de asuntos técnicos y pedagógicos. Y los maestros se están formando. Y yo escuché en un equipo de técnicos donde estaban diciendo que ahora mismo hay formación en las escuelas, pero los maestros se están quejando porque ni comida le están dando, y donde están dando la comida es de muy mala calidad. Y nosotros adecentamos a los maestros, los llevamos a espacios dignos para formarse. Teníamos mucho cuidado. Y Nafocán era muy cuidadoso con las universidades cuando estaba formando. Decían, a los maestros buen trato, buenas atenciones, a los maestros hay que darles la mejor comida para que el maestro se sienta bien, para que el maestro sienta entusiasmo de permanecer en esa formación, pero sobre todo que se sienta digno, porque el maestro es la columna vertebral del sistema. Nosotros no podemos dar clases debajo de una mata, podemos no tener los textos como hasta ahora, podemos tener muchas deficiencias de material y recursos, pero si no tenemos el docente, el sistema Mira, y no para avanza. aportar a eso es muy importante que no dejar fuera. Para romper ese tema de la formación, se dejó un perfil del nuevo docente, claro, en el Ministerio de Educación Superior. Sí. Y eso también por hacer, se han atentado contra eso, por facilitarle la vida a algunas universidades que no le interesa subir la calidad de la formación del docente. El programa Docente de Excelencia. Un programa que también demostró que daba resultados. El ISPO2 publicó recientemente que el 95.5% de los egresados de ese programa Docente de Excelencia aprobaron el concurso de oposición. Es así. Y hay un joven de ahí de Los Guandules que se ha hecho viral, egresado del área de matemática de INTEC. El joven egresó con honores y todo el mundo está reclamando, lo han entrevistado en diferentes programas. Sí. ¿Y cómo pudo ser posible que un joven de Los Guandules fuera a estudiar a INTEC con las becas que se suministraban desde el INAFOCAN a los que aprobaban los requisitos para cursar la carrera de educación? Y también, o sea, íbamos en buen camino. Y también, profesor, en ese sentido, ninguno de nosotros participó en la elaboración del presupuesto de educación para el año que concluyó. No participamos ninguno, pero yo me atrevo a decir que si nos dejan a nosotros hacer esa planificación, falta cuarto, le podemos decir falta fácilmente dinero en qué invertir esos 4.000 millones de pesos. Uno de los activos más importantes que tiene el sistema educativo son los docentes. Claro, Todos los ministerios de educación de Latinoamérica invierten el 60% de su presupuesto de educación en docentes, porque es el personal más grande, obviamente. Nosotros tenemos, de ese personal docente, el 72%, Claudia, son mujeres. Es así. Y dentro de ese 72%, las mujeres que dan a luz están siendo víctimas de un abuso laboral por parte del Ministerio de Educación, donde tenemos 4.115 mujeres maestras que dieron a luz y le han negado el derecho a ese beneficio, subsidio por maternidad, o como abuso, uno le dice, claro, licencia pre- y postnatal. Sí, claro. Necesita el Ministerio de Educación menos de 800 millones para saldar ese compromiso. ¿Qué dicen las autoridades? No, porque ese compromiso también tiene que ver con gestiones anteriores. Esto no se trata de gestión anterior ni que lo dejó este ministro. Esto se trata de que usted, que está al frente del ministerio. Claro que sí, la educación es un tren en marcha. Una pregunta ahora en ese mismo orden, porque escuchamos en varias ocasiones al ministro saliente, es ministro. Sí. Que no encontró nada, el que no encontró nada. No, él decía de que yo no debo licencia, yo pagué las mías. O sea, porque las otras licencias, como dice el profesor Julio Batista, había que cobrarse a Alejandrina, a Navarro, a Amarante, a su casa, porque él decía que él solamente pagó. A Jacqueline Malagón. Hasta Jacqueline, saludos para nuestra amiga Jacqueline, hasta doña Jacqueline, porque él dijo que él solamente pagaba la licencia de su gestión y él no debía. Así es, él se destapó con ese pronunciamiento y entonces le estamos diciendo, tú le dijiste a la vicepresidenta. Claro. También yo se lo digo, porque este gobierno es especialista en crear mesas de trabajo. El ministro de Energía y Minas parece que no es suficiente, crean una mesa de trabajo. Educación tiene su mesa de trabajo, el agua tiene su mesa de trabajo, o sea, el Ministerio de Salud tiene una mesa de trabajo. Asesores. Por encima del ministro. Entonces yo no logro entender a quién me voy a dirigir. Bueno, señora vicepresidenta, vamos a reparar los recintos escolares que hace
2 años no se le hace ningún tipo de inversión en mantenimiento preventivo y mucho menos correctivo. Ahí usted tiene un renglón en el que invertir esos 4.500 millones de pesos. No pueden tocar el presupuesto de educación porque es ilegal, es inconstitucional, es un presupuesto especializado porque lo contempla la ley y la Constitución de la República y no lo pueden tocar. Le estamos exigiendo a estas autoridades que tengan mucho cuidadito con el dinero de la educación, que es un dinero que sale de los bolsillos del pueblo dominicano. Señores, miren, no puedo dejar de decir algo. Ah, bueno, sí, Claudia primero. No, con el tema de la contratación de los 25,000 docentes no ha habido transparencia con eso. Ahí no todo el mundo ha pasado el concurso. Y la meta que tenía Fulcal era entregar 125 recintos escolares, nada más entregó 5. ¿Cuál es la proporción de tú contratar a 25,000 personas con 5 recintos? 5. Exacto. Entonces ahí, claro, no significa que en las otras escuelas no hacía falta personal. Lo que significa, como dijo Aura ahorita, que hay una dicotomía de qué cantidad falta, de qué cantidad no falta, y luego dicen que no era para montar la selección. Agrégale a eso también, agrégale a eso que hay un sistema de puntuación para entrar a partir del Y no concurso. lo publicaron porque hablan de transparencia, Sí. pero nosotros publicamos cuánto pasaban, cuánto sí, ok, cuánto se contrataban y cómo era ese proceso. O sea, todo ese proceso. A partir del concurso de posición docente para entrar como maestro, ¿verdad? Hay puntuaciones. Si usted sacó 75 puntos y Juan Sánchez sacó 80, a Juan Sánchez le toca primero. Ah, no, pero espérense. Y ustedes que me están viendo a través de YouTube, saben que es así y conocen un hermano, un tío, un cuñado, que pasó y que sacó 90, que sacó 85. Pero hay un compañero del PRM que se quemó Con y le pusieron el 48. punto. Sí. O que sacó 71 y usted sacó 90 y aún no lo han colocado en su posición que le corresponde por ley, por un concurso de oposición. Señores, la verdad es que la institucionalidad en el Ministerio de Educación retrocedió y lo dañaron todo. No, y sobre eso mismo, se hace un concurso para 19.000 docentes, aprueban 29.000 y ahora faltan 12.000. 12.500. Como que la cinco suma y la resta no da con nada. 5 recintos Suma, entregados. resta, divide. no cuadra. Pero hay una situación con eso mismo que usted dice. ¿Cómo es posible que el Partido de la Liberación Dominicana en nuestra gestión dejó más de ciento y pico de centros ya a punto de GIE, un 95%, y a estas autoridades no le ha dado la gana de terminar esos centros para de esa construcción? A pesar de que el presidente hizo un decreto diciendo... No obstante, autorizando. está mandando a alquilar. De nuevo volvemos a la miseria, volvemos a la pobreza. Así mismo. Alquilar centros para llevar a nuestros pobres Sin muchachos. condiciones ninguna. Que están en la calle dando pena en los distritos y haciéndole huelga a los directores que no pueden inscribir más porque no tienen espacio. Entonces, ¿cuál es la maldad? ¿Cuándo es que aquí por fin se va a cumplir con el seguimiento de las cosas de Estado? Las cosas de Señores, para ya el seguimiento. para cerrar, hay un programa que fue alabado prácticamente por la República Dominicana completa, inclusive por muchos organismos internacionales, y que ese programa de educación, junto con las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina, fueron punta de lanza para la reducción de la pobreza extrema, ¿verdad? Que bajamos entre los primeros lugares prácticamente de Latinoamérica, logramos reducir la pobreza de una manera abismal, podríamos decir. Que es el programa de alimentación del Instituto Nacional Estudiantil, INAVIE, ¿verdad? Que le brinda un desayuno, que le brinda un almuerzo y una merienda a los estudiantes. ¿Cuántos problemas, cuántos escándalos, señores, en este programa? ¿Qué ha pasado, Aura? Bueno, mira, nosotros ayer tuvimos un encuentro con todos los dirigentes del sindicato a nivel de todos los municipios, con el director del INAVIE. Él quería escuchar qué estaba pasando en cada comunidad y no se fue muy feliz de lo que escuchó. En esperanza que la leche, los niños no se le están tomando porque es blanca. Y ellos dicen que tienen 5 años recibiendo la leche blanca y la quieren saborizada, no se le están tomando, están jugando con ella, la botan. En Cebicos, que la leche viene aceptada, arriba solo es agua y quizás una onza de chocolate. Que en otras comunidades como Higüey, los suplidores son gente que la ley prohíbe que suplan.
porque la ley dice quiénes no pueden ser Claro, suplidores del claro que Estado, y eso se está violando. Y así un recuento, tengo la hoja con todos los municipios. Él fue de buena voluntad, a ver qué pasaba. Y si en realidad el director del INAVIE tiene buena voluntad, debe ponerle atención a lo que está pasando en el INAVIE, porque ahí se nota que sigue habiendo componenda, que sigue habiendo tráfico de influencia. Yo puedo denunciar aquí responsablemente que conozco en distritos educativos a personal, Sobeida, que tú sabes que eso es hasta riñe con la ética, que son de la junta de distrito, y son suplidores y tienen empresas. O sea, ellos mismos son de la Junta Distrital que autorizan pagos y también le suplen a los distritos educativos. Así que al director del INAVIE, cuando quiera, le damos esa información, porque esto hay que enderezarlo en alguna manera. ¿Cuál era la queja? Contra los gobiernos del PLD, pero hoy parece que lo estamos replicando y al cubo, como dice un amigo mío, al cubo, toda la corrupción, todo lo que hay. Y no solamente es alimentación, también es uniforme, también son programas de salud bucal y visual. O sea, una serie de programas que benefician a los más humildes de la República Dominicana. Era mejor para la vicepresidenta preguntarle a las personas que están dentro del ministerio. Pero tienen que ¿qué invitar le hace a la vice falta? a esa reunión. Claro, porque ella no puede estarle preguntando a la sociedad civil cuando dentro del ministerio hay tantos profesionales que saben lo que le hace falta. Y con todas las situaciones problemáticas que están ahí, que ya los padres estaban acostumbrados para esta fecha, en un 90% recibir la utilería que el INAVIE le Claro que le entregaba para el llegaba. inicio del año escolar. Ahora los pobres, los papás están poniendo la mano en la cabeza. Y yo antes de finalizar, yo quiero decir que estuve dando un repaso, como está de moda ir a Google para ver qué pasó. Sí, y googlear. estuve viendo, mire, que prácticamente la misma situación problemática para el inicio del año escolar que había el año pasado, permanece igualita para este año. Se le han aumentado otras, ¿no? Pero la misma situación quiere decir que el Ministerio de Educación no había hecho nada, no hizo nada y no ha hecho nada para el inicio de este año escolar. Y ha empeorado, sobre todo resolver. con los estudiantes que no encuentran aulas. Es ¿Y peor que el dónde año lo van a pasado. encontrar si Es la peor. escuela no se han Y la construido? deserción escolar ha subido también Sí, muchísimo. un 5% Sí. de deserción reconocido por el propio ministerio. Bueno, Pobre- señores, pobre educación, la verdad que el maestra. tema de educación es un tema muy apasionante, Muy y más apasionante, cuando sí. actores del proceso están involucrados como en este caso, pero lamentablemente también todo programa Claro que tiene un que sí. inicio también debe tener un final. Pero lógicamente que debemos dejar el espacio abierto para seguir conversando de estos temas. Seguir conversando de educación creo que es un tema muy interesante. Señores, pues nos despedimos, será Nos hasta la próxima. despedimos, sí, hasta la entonces. próxima. Una segunda Claro, parte de- claro, De- que sí, una parte segunda dos. parte. Parte dos. Continuar hablando de educación, señores, nos vimos. Claro que sí. Bye. Bye.